decíamos al inicio de nuestro programa, hoy pues vamos a dedicar nuestro espacio central de entrevistas al tema del embarazo, los riesgos que puede haber durante los 9 meses y también pues lo que hay que hacer para prevenir, pero la importancia también de lo que es la lactancia materna. Mucho se dice, muchas mujeres pues embarazadas le apuestan a la lactancia exclusiva y hay que ver cuáles son los beneficios, ¿no?, que trae para ello. Pero nosotros vamos a conversar, a desarrollar esta parte del programa con Aranza Elizalde. Ella es consejera de lactancia materna. Con ella vamos a hablar. Aranza, gracias por estar aquí. Buenos días, por amanecer con nosotros hoy sábado, sí, terminando madrugando casi la semana y terminando, por supuesto, la Semana Santa. Aranza, háblanos de la importancia de la lactancia materna. ¿Por qué pues, ser tan incisivos en esto? Siempre parto de decir que la lactancia materna es la forma natural de alimentar a los bebés. Y si es la forma natural, siempre es la mejor. Entonces, más que vender un montón de beneficios, siempre parto de allí. Es lo natural. Si es lo natural, es lo mejor. Y conectar a las madres con eso. ¿Qué pasa cuando la madre, pues quizás no produce tanta leche? ¿Qué pasa en ese caso? Porque hablamos de algo natural y lo natural debería ser entonces que fluya y ya. Pero escuchamos muchas mamás o muchas pues mujeres que luego de dar a luz o luego de parir, entonces no es que no boto, no es que me cuesta, no es que tengo que utilizar pues un sustituto y así sucesivamente. ¿Qué pasa en esos casos? Y esto que estás comentando además es lo que más escuchamos, porque cuando revisamos nuestro entorno tenemos nuestra hermana, nuestra prima, nuestra amiga que le sucedió esto. Y parece curioso que lo natural termine siendo entonces algo tan complicado. Cuando revisamos el porqué, de dónde viene, nos damos cuenta que durante muchos años ha habido un socavamiento en la confianza de la mujer. La industria de las fórmulas lácteas se encargó de decirle a la mujer, tú no puedes, puede que no funcione, puede que haya otra alternativa, puede que tu leche no sea la mejor. Y este socavamiento de la confianza ha hecho que la mujer pierda el poder de decir, en mi cuerpo está el alimento que mi bebé necesita. Entonces termina jugando pues un rol, aquí arriba es donde traiciona, más que el cuerpo de la mujer realmente. Pero prácticamente la mayoría de las mujeres del mundo están perfectamente, digamos, equipadas para poder amamantar. O sea que hemos de alguna manera comprado un poquito esa parte del mercadeo, del producto. Totalmente, se ha creado, inconscientemente, como te digo, pues. inconscientemente un socavamiento en esa confianza y las consejeras de lactancia trabajamos desde ahí, desde empoderar a la mujer y decirle tú puedes, tu cuerpo es perfecto, infórmate, documéntate y desde la información generalmente la mujer fluye mucho mejor porque comprende cómo funciona su cuerpo, comprende cómo va a alimentar a su bebé, se empodera y la lactancia fluye perfectamente. A ver, hablamos de que eres una consejera de lactancia materna. Vamos a recordar, amigos, que estamos hablando con Aranza Elizalde. Yo me entero que estoy embarazada. Okay. Empiezo mi proceso, voy al médico, me empieza mi proceso de evaluación. Hay quienes pues se preparan con algunos ejercicios especiales, respiraciones, etcétera. Pero hablemos específicamente del trabajo de ustedes. ¿Desde qué momento que yo me entero que estoy embarazada debo asistir o debería pues asistir o es recomendable asistir a una consejera? Vale, las madres embarazadas siempre, digamos, su norte es un poco la lista de compras del bebé, qué cosas necesita, o la preparación para el momento del parto, va a ser un parto vaginal, va a ser una cesárea, ¿cómo lo voy a vivir? Y dejamos un poco al lado el tema de la lactancia materna. Luego cuando bebé nace nos encontramos con un panorama totalmente distinto al que habíamos pensado y decimos, oye, ¿ahora qué hago? ¿Dónde corro? Y buscan la figura de la consejera de lactancia materna en ese momento. Cuando realmente el valor, o digamos lo más importante, es buscar la consejera de lactancia materna desde que estás embarazada. Importante. Informarte en esa etapa. Muchas mamás me preguntan, ¿cómo me preparo para la lactancia durante el embarazo? Te preparas informándote. Es la única preparación que puedes hacer. Pero acompañada de la consejera. Acompañada de la consejera y buscando fuentes o documentación que sea válida. Okay. Tenemos muchísimos portales que están certificados como es UNICEF, Organización Mundial de la Salud, incluso Centro de Lactancia Materna de Venezuela, donde podemos encontrar información de calidad. Pero lo ideal es que las madres tomen un curso de preparación de lactancia materna en el embarazo. Entonces eso me permite cuando mi bebé nazca, pues ya estar preparada y tener las herramientas básicas para iniciar. Y si en ese momento tengo alguna dificultad, pues bueno, bien, yo puedo llamar de nuevo a mi consejera que me brinde apoyo. Pero ya con la información, pues digamos que siempre suele comenzar con buen pie la lactancia. A ver, ¿y qué conlleva este curso, Aranza? ¿Qué conversamos en el curso de preparación de la lactancia? ¿Y cuánto tiempo dura ese curso? Porque pareciera que, bueno, no, un par de clases y estoy lista.
Generalmente las consejeras de lactancia hacemos el curso, digamos, el intensivo en un solo día. Ok. ¿Qué trabajamos en ese día? Primer lugar, pues explicarle a la madre que durante el embarazo no tiene nada que hacer, como hemos escuchado, de preparar pezones o tomar bebidas mágicas o vitaminas de lactancia, absolutamente nada de eso, sino simplemente informarse, vivir un embarazo consciente, una gestación tranquila, desconectarse un poco del estrés, y luego conversamos sobre cómo iniciar ese primer momento de la lactancia, que se debe iniciar dentro de la primera hora de nacido del bebé, y eso está establecido en la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna de nuestro país, apoyada en medidas del UNICEF. Inmediatamente el bebé nace. Inmediatamente, a menos de que haya una condición de salud de la madre o del bebé que impida que puedan estar juntos. Pero si ambos están sanos, sea un parto vaginal, sea una cesárea, dentro de la primera hora de nacido se debe dar este primer contacto. Y cuando esto sucede, la lactancia suele fluir de maravilla. Es automático. Es automático porque el bebé nace con el instinto de succionar y el cuerpo de la madre está preparado para darle el alimento. Entonces, en ese momento se crea una simbiosis perfecta y el proceso fluye. Conversamos sobre eso, conversamos sobre posturas adecuadas de mamá, agarre adecuado del bebé, cómo saber si mi bebé se está prendiendo del pecho bien o no para que no me genere ningún dolor o alguna interferencia, y sobre todo cómo abarcar esos 3 primeros meses de lactancia. Ya de allí en adelante, pues la madre suele tener una comunicación abierta con la consejera, en donde constantemente están conversando, dudas que tenga la madre, información adicional que la consejera puede enviarle, hasta el momento del nacimiento. Y en muchas ocasiones la consejera, por lo menos yo lo hago, cuando bebé nace en el centro de salud, sea hospital o clínica, va a visitar a la madre. Exactamente. Para de alguna manera pues evaluar, sobre todo si la mamá es primeriza, ¿no? Sí, brindar un apoyo y sobre todo brindar confianza en ese momento, porque tenemos un entorno en el que amamantar no es lo común. Estamos retomándolo, pero realmente no es lo común. Entonces, cuando la madre primeriza, que decide pues, establecer una lactancia materna exclusiva, se ve rodeada en un ambiente de personas que no han amamantado, de mujeres que no han amamantado, suele sentirse juzgada o suele sentirse inclusive incomprendida. Entonces, tener una figura allí de apoyo, pues permite que fluya mucho mejor. ¿Por qué juzgada, Aranza? ¿En qué momento pues yo puedo, no sé, de alguna manera juzgar a una mamá que sea primeriza, no sea primeriza y que está en ese proceso de amamantar? Sucede muchísimo y además las mujeres lo hacen de forma inconsciente. Porque cuando tenemos varias generaciones en las que no hemos amamantado, no tenemos referencia cultural de lactancia. Y ver a una mujer pues, que decide hacerlo de forma exclusiva, pueden salir siempre comentarios como, ¿estás segura que eso lo va a alimentar? ¿Está llorando mucho? ¿Tú le estás dejando pasar hambre? ¿Por qué mejor no le das un tetero? Y en ese momento la madre se siente atacada. Entonces es importante que tenga allí una figura que genere apoyo. No tiene que ser la consejera, puede ser papá, puede ser una hermana, pero sí es importante que tenga alguien allí que le esté apoyando, porque en ese momento pues las hormonas de mamá están revolucionadas. El puerperio es un momento sensible, el posparto, y mamá necesita tener allí pues pie de apoyo, alguien que esté a su lado apoyando ese proceso. Aranza, hablamos de los consejos, hablamos de estas recomendaciones, pero ¿cuáles son los errores comunes que cometemos las mujeres al momento de amamantar? Seamos o no seamos primerizas. Ok. Más que error, me gusta pues, enfocarlo más hacia la desinformación. Okay. Digamos, el primero, donde generamos la primera interferencia, es que las mamás siempre salimos dentro de la lista de compras de los bebés a buscar biberones y chupones. Ese es el número 1. Tenemos pañales, biberones y chupones. Y los biberones y los chupones generan interferencia en la lactancia. Cuando un bebé se prende del pecho de su mamá, debe tener la boca muy abierta, debe vertir los labios, y la lengua la lleva hacia abajo y succiona. Es automático. Es automático y además es un proceso complejo. El bebé tiene que incluir bastantes músculos para poder alimentarse del pecho de su mamá. Cuando un bebé toma biberón o succiona un chupón, pone la boca pequeñita, los labios van hacia adentro y la lengua va hacia atrás. Son succiones totalmente distintas. Nos dejamos guiar porque todos los bebés necesitan tetero cuando realmente no es así, y lo ofrecemos en las primeras horas de nacido, y el bebé pues aprende a comer boca chiquitica, lengua hacia atrás, labios hacia adentro, y cuando va al pecho de mamá quiere comer de la misma manera y no lo consigue. Esto se llama confusión de pezón y digamos que es el primer pie izquierdo con el que empezamos. La mayoría de las interferencias de los procesos de lactancia se generan desde aquí, porque en los centros de salud, sea el personal de salud o enfermeras o quienes estén al cuidado o los padres, dan a bebé biberón o chupón y se genera la primera interferencia. Entonces, siempre hablo con los papás cuando hacemos curso prenatal, no tengas a la mano biberones o chupones. Y si en algún momento el bebé hay que suplementarlo con un alimento diferente a la leche materna, bien sea por separación o por condición de salud, que siempre sea con una jeringa, con una inyectadora.
se quita la aguja, se carga del alimento que se le vaya a dar al bebé y se le da tal cual un gatito, un perrito, cualquier cachorrito que hemos visto, pero no es necesario utilizar el biberón. Digamos ¿Y que no es este como el más error peligroso común. utilizar esa jeringa que tú dices? Para Quizás nada. que el bebé se pueda ahogar. No es para nada peligroso, porque cuando suplementamos con una jeringa es el adulto el quien lleva el control. Okay. Entonces simplemente vamos dejando caer la cantidad poco a poco y el bebé pues va succionando, va tomándolo. Pero no es para nada peligroso. Es un método seguro que no genera interferencia en la succión del bebé. Las recomendaciones o los llamados que se pueden hacer a las madres y lo que uno escucha quizás de las abuelas de uno. Estoy próxima a parir o próxima a dar a luz y entonces tengo que tomar que si más avena, que si ajonjolí, que si yo no sé qué, que si no tomes esto, que si no tomes cítrico. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Y hasta qué punto es cierto que durante mi proceso de lactancia debo evitar ciertos alimentos, y lo pregunto hasta que cierto punto es, porque he escuchado que es mentira, por otro lado escucho que los doctores pues se aterran cuando la mamá pues ingiera pues algún alimento que de alguna manera pueda afectar al bebé. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto esto, Aranza? Cuando me hablas de las bebidas, agua de avena, leche con que me malta, permite que si yo generar un poquito más de leche. Esto es un mito que se ha arraigado generación tras generación. De las abuelas, eso viene de las abuelas y bisabuelas tal vez. La única, o digamos el único estímulo que hace que la mamá pueda producir más leche es la succión del bebé. A mayor succión, mayor producción. En la medida que la mamá ofrezca libre demanda el pecho, a libre demanda quiere decir cada vez que el bebé quiere y por el tiempo que quiera, la mamá va a producir la cantidad de leche que necesita. Tomar aguas de no va a hacer que aumentes tu producción de leche y generalmente estas bebidas son muy calóricas. Entonces la mamá termina consumiendo un montón de calorías e incluso azúcares que su cuerpo no necesita. Entonces básicamente si es para aumentar la producción, me desconecto de eso, lo echo a un lado porque es un mito, solo tengo que colocar a mi bebé al pecho a libre demanda. Y eso es desde el momento que mi bebé nace. Antes pues no tengo nada que hacer en ese sentido. Y en cuanto a la alimentación de la madre, durante la lactancia materna, también hay un montón de mitos. Muchas madres salen de los centros de salud con unas listas de prohibiciones de todo lo que no pueden comer, cuando realmente en la etapa de la lactancia la mujer necesita tener una alimentación variada, una alimentación balanceada, comer de todos los grupos de alimentos y básicamente lo que debe cumplir es una alimentación saludable, como la debe cumplir el papá, como la debe cumplir la abuela, como la debe cumplir tú, la debe cumplir yo. No hay una dieta estricta para madres que amamantan. Si una madre que amamanta quiere tomar, por ejemplo, un refresco, me tomo el atrevimiento de decirlo, puede hacerlo, pero puede tomarse uno de vez en cuando, no uno todos los días. Si una madre que amamanta quiere comer un chocolate, vale, que lo coma, pero un chocolate un día, no chocolate todos los días. Pero nosotras tampoco debiésemos hacerlo. Y no hay ningún estudio que demuestre que estos alimentos que la madre ingiere pasan directamente al torrente sanguíneo, que es con lo que se produce la leche, y afectan al bebé. Eso está completamente, digamos, estudiado y no hay un estudio que respalde pues aquellos mitos. Con lo único que sí hay que tener cuidado, y sin embargo se están haciendo estudios en torno a ello, es con el consumo de lácteos. Porque algunas proteínas de los lácteos sí pasan directamente al torrente sanguíneo y a la vez a la leche de mamá. Mira, Aranza, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero este tema está súper interesante. Bueno, en mi caso particularmente todavía no soy mamá, pero ya estoy, tú sabes, uno va escuchando y dice, ok, cuando mis amigas vengan y me digan, no, tienes que tomar, les diré, no, momentico, eso no es así. Aranza, vamos a recordar, estamos hablando con Aranza Eleizalde, consejera de lactancia materna, en nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, utilizando la etiqueta EN Embarazo, descifrando un poco estos mitos de lo que significa y de lo que se debe y no se debe hacer durante la lactancia materna. Aquí hay una señora que además ha sido televidente nuestra, se llama Thaís Navas. Gracias, señora Thaís, nos escribe. ¿Qué diferencia hay en unas mamás indígenas que no tienen o unas mamás indígenas que no tienen esta orientación de amamantar con las que sí tienen el apoyo? Eso lo vamos a responder al regreso. Recuerden que estamos dedicando nuestro programa de hoy al embarazo, también a la lactancia materna. Ya venimos con más.